que van a ser llevados, que tienen una lesión de riesgo intermedio, depende del tipo de procedimiento que se vaya a realizar. Entonces, el paciente que tiene un riesgo moderado y va a ser llevado a un procedimiento de riesgo intermedio o alto tiene que tener en los últimos 6 meses, o sea, en el último año, pero en lo posible en los últimos 6 meses, una valoración por cardiología y un ecocardiograma. Y cualquier paciente, digamos que tenga una lesión de alto riesgo, independientemente del tipo de procedimiento que vaya a ser llevado, tiene que tener en los últimos 6 meses un ecocardiograma con valoración por cardiología y un hemograma, es lo otro que ellos solicitan para este tipo de pacientes. Entonces, en cuanto al procedimiento quirúrgico como tal, las cirugías de alto riesgo son cualquier tipo de cirugía que pueda causar alguna inestabilidad hemodinámica con grandes cambios digamos que, digamos, como alteraciones en los fluidos que vayan a un tercer espacio o que haya una gran pérdida sanguínea. Ellos lo clasifican a veces como cualquier tipo de cirugía abdominal abierta, cirugía torácica, cirugía gastrointestinal y cirugía vascular, que fue las que les nombré del primer estudio nuevamente. Entonces, para la estratificación como tal, digamos que un lactante menor de 1 año tiene siempre que considerarse como un paciente de alto riesgo, así su cardiopatía sea corregida y digamos que sea de bajo riesgo. Este paciente, solamente por la edad, acuérdense que debe ser aumentado en su categoría de riesgo. Y bueno, otra cosa importante es que los pacientes con comorbilidades digamos que son establecidos como ASA3, también deben ser, usualmente si es por alguna característica pues fisiológica, deben ser, digamos que de los pacientes a los que mayor atención se les debe prestar. Y lo otro adicional es que independientemente de cuál sea, cada institución debe tener un score, el que quiera, para lograr, digamos que, enrutar a ese paciente en un tipo de digamos que, de proyecto con respecto a qué se va a hacer con él, cómo va a ser el manejo pre, intra y postoperatorio. Entonces, en cuanto al manejo intraoperatorio, básicamente con respecto a digamos que a la monitoría o no, si es invasiva o no, cualquier procedimiento que tenga de moderado a alto riesgo para el tipo de lesión, para un procedimiento de riesgo intermedio debe tener una monitoría invasiva. El resto, pues, procedimientos de bajo riesgo, con una lesión de bajo riesgo, con un buen estatus, una buena clase funcional, no requiere ninguna monitoría invasiva. En cuanto al posoperatorio, a dónde deben ser, digamos que, dirigidos estos pacientes al finalizar el procedimiento, los que tengan nuevamente una lesión de bajo riesgo corregida y sean llevados a un procedimiento de bajo e incluso alto riesgo, pueden ser llevados digamos que a recuperación. Pero los pacientes que tengan un riesgo moderado en adelante deben ser llevados a la unidad de cuidado intensivo. Entonces, los pacientes básicamente para una institución donde no hay una unidad de cuidado, digamos que cardiovascular, de anestesia cardiovascular, que tengan un riesgo, un tipo de lesión de alto riesgo para ser llevados a procedimientos de riesgo alto,
deben ser remitidos y ese tipo de pacientes debe ser indudablemente manejado por un anestesiólogo cardiovascular en un centro cardiovascular. El resto de pacientes puede ser realizado en un centro, en una institución. Sí debe tener, a pesar de que no tenga anestesiología, digamos que un servicio cardiovascular debe tener una unidad de cuidados intensivos con un énfasis, como les digo, cardiovascular, que es como ellos lo describen ahí, y debe tener un equipo interdisciplinario. Ese equipo interdisciplinario tiene que estar dado por el servicio de pediatría, el servicio tratante, sea cual sea el servicio quirúrgico tratante, el servicio de cuidados intensivos, anestesiología y terapia tanto respiratoria, bueno, que es digamos que otro de los servicios más importantes que se tienen en cuenta acá. Entonces, básicamente, digamos que esto es lo que les quería contar el día de hoy. No sé si tienen preguntas, si hay algo que quieran mencionar.